Entonces, a partir del 1 de enero, cualquiera de ellos puede ser, cualquier reinfo vigente o suspendido puede ser interdictado por supuestos de tenencia de explosivos, tenencia de materiales peligrosos y una serie de temas penales muy graves. Por supuesto que eso generó una tremenda inquietud y una tremenda preocupación. No es que el reinfo continúa 6 meses o continúa un año, es que el 1 de enero me retiraron la excepción de penal por actividades de minería ilegal, y al quitarme esa protección y dejarme sin nada, porque no tenemos un proyecto de ley en marcha. Y es un tema que no se ha resuelto y que se tiene que resolver en las próximas horas. O sea, en realidad una cosa está asociada con la otra. Y por eso hemos querido invitar a Jorge Luis Montero, ex viceministro de Energía, de Minas, para hablar sobre este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenos días, gracias. Comencemos por lo de Rómulo, ¿no? Porque lo que ha resultado sorprendente es que lo ha censurado, ¿no es cierto? Bellido, el Puca Bellido, como le dicen, con su discurso más o menos ultra, pero también lo ha censurado Fuerza Popular, ¿no? Es decir, los dos extremos, por así decirlo, del Congreso de la República se han juntado para sacar a Rómulo Mucho. ¿Cómo interpretas tú esto, Jorge Luis? Mira, son 79 votos en la censura, provienen de prácticamente todos los partidos excepto Alianza para el Progreso. Es una censura grave y yo lo lamento. Creo que Rómulo Mucho es un profesional que conoce muy bien el sector minero desde hace muchos años, en todos sus estratos, y digamos, venía con una agenda clara de promover el desarrollo minero en el Perú. Creo que, un poquito tomando tus palabras, creo que no aquilató adecuadamente el peso social que tiene la pequeña minería y minería artesanal. Se ralentizaron los objetivos de la ley 31388 de diciembre de 2021, que prolonga el reinfo hasta el 31 de diciembre, pero no solamente hace eso, ordena la implementación de la política nacional de multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, y ordena la elaboración de un proyecto de ley para la pequeña minería y minería artesanal, y lo hace 3 años. Entonces, si a ti te dan el encargo, el honor de ser el ministro, y sabes que tienes una ley, la 31388, que ordena cosas a un año vista, que no están resueltas, ni la implementación de la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, que viene de noviembre del 2022, ni un proyecto de ley que realmente fluya, que sea, digamos, preventivo para evitar exactamente lo que pasó. Lo que estamos viviendo. Entonces, ahí, digamos, creo que ahí no se aquilató adecuadamente el riesgo que se enfrentaba de no resolver esta situación con un proyecto de ley bien consensuado, bien discutido, con todos los involucrados y con todos los interesados, a sabiendas que había un frente importante, la Confemin, que no estaba de acuerdo, y había que hablar con ellos con mayor detalle, con mayor insistencia, y en una mesa multiactor. No se hizo, y finalmente, y el propio exministro Rómulo Mucho lo indicó, llegó tarde el proyecto de ley, ya sin margen de nada, y entonces el Congreso decidió censurarlo porque ha entendido que eso era su responsabilidad. Ahora, el tema sigue pendiente de solución, ¿no es cierto? Ya ahora, sin Rómulo Mucho, igual el Congreso tiene en sus manos la papa caliente. Entonces, sí, todo lo que... Es decir, José Luna tomó de alguna manera el espíritu del reclamo de los mineros, que lo que querían era la tranquilidad de que no los iban a ilegalizar el 1 de enero. Entonces hizo una propuesta de que se prorrogara por 2 años. Pero se prorrogara por 2 años, ¿por qué?
porque era el tiempo que se calculaba era el suficiente para hacer todo lo que hay que hacer y que no se ha hecho durante 12 años. Así es. ¿No? Mira, la intranquilidad de los mineros tiene un punto culminante en la derogación. En el proyecto de ley del Ministerio se deroga la disposición complementaria final única del decreto legislativo 1351. Se les retira la exención de responsabilidad penal. Entonces, a partir del 1 de enero, cualquiera de ellos puede ser, cualquier reinfo vigente o suspendido puede ser interdictado por supuestos de tenencia de explosivos, tenencia de materiales peligrosos y una serie de temas penales muy graves. Por supuesto que eso generó una tremenda inquietud y una tremenda preocupación. No es que el reinfo continúa 6 meses o continúa 1 año, es que el 1 de enero me retiraron la exención de penal por actividades de minería ilegal, y al quitarme esa protección y dejarme sin nada, porque no tenemos un proyecto de ley en marcha, entonces yo puedo ser mañana interdictado. Imagínate lo que eso significa. Hay que ponerse un momentito en el otro, en el zapato. O sea, yo mañana voy a ser una persona sujeta de interdicción. Eso es lo que ha generado esta reacción muy fuerte y muy decidida. Pero quiero retomar tu punto brevemente, Nicolás. El dictamen que se va a discutir mañana en la Comisión de Energía y Minas es un dictamen que quiero que se entienda bien. Creo que es necesario que se entienda bien. Digamos, en primer lugar, es transitorio. El mismo dictamen lo reconoce. Reconoce claramente que esta es una ley transitoria. Y lo dice explícitamente. El presente plazo se establece como un marco transitorio. Esta ley que se va a discutir mañana, este proyecto de ley que se discute mañana, se establece como un marco transitorio hasta la promulgación de la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Es decir, la comisión lo define como un paréntesis. Bajemos los tonos, bajemos las amenazas, bajemos las posiciones encontradas no negociables y nos damos un paréntesis de 12 meses, 24 meses para sentarnos a discutir, por supuesto, los contenidos de una ley de la pequeña minería y minería artesanal realmente sostenible y que realmente resuelva el problema. Y este dictamen, por supuesto, se cuida mucho de derogar la disposición complementaria final del 1351. Que eso ya no está. Porque yo no puedo dialogar con ilegales, pues. Yo no puedo dialogar. Porque ese es el tema. Desde el 1 de enero te convertías en ilegal. Así es, porque te retiran la protección. Entonces te das cuenta. El otro día, es decir, Polo Monzón, que tiene un sentido muy práctico, además, el otro día fue espectacular, Jorge Luis, porque nos trajo un caso muy puntual en Ayacucho, de una minera que es parte del consorcio Titán, sí, claro, ¿no? Que es una mina, es cierto, pequeña, no es gran minería, pero es una mina importante, que ha logrado un acuerdo con los Reinfo. Es decir, han abierto, bueno, ahora nos vamos a respetar mutuamente, nos sentamos en la mesa, todo lo arreglamos en la mesa, y han iniciado un proceso que va a terminar con la suscripción de un contrato. Jorge Luis, el dueño, el titular de la concesión y los Reinfo no son enemigos, van a trabajar juntos. Eso es posible. Eso es posible. Pan American Silver en Shahuindo, Cajabamba, Cajamarca, ha firmado un acuerdo, un convenio marco con Amasba, que es una asociación de mineros en formalización, y ya están empezando a firmar los primeros contratos de explotación. Claro que es posible, pero, digamos, el Estado, en mi opinión, debe tener una presencia, digamos, conciliadora, reglamentada y conciliadora en estos diálogos para cerrar contratos de explotación. ¿Por qué? Porque finalmente, si lo dejas a la deliberación de las partes, te puede ir la vida. Esto es expectaticio. Yo quiero pagar 5, tú quieres que te pague 40. Entonces, no es la idea que pasen 30 años y no se resuelva nada. El Estado tiene que reglamentar de una manera excepcional
este tipo de acuerdos y o de sea, diálogos. Debería establecer cuáles son los parámetros razonables. Yo pienso que sí. ¿No es cierto? Sobre, por ejemplo, el pago de regalías. Porque una posibilidad es que los titulares de las concesiones le compren el mineral. Pero la opción que están tomando en general los mineros en proceso de formalización es pagar una regalía y vendérselo a las plantas que le pagan mejor, ¿no es cierto? Pero están esperando regalías de 4 o 5%, quizá hasta cerca de 10%. Eso es lo que ellos están esperando. Pero hay titulares de concesiones que quieren 30, 40%. Y tuvimos hace 3 años muertos en Caravelí. En Caravelí por ese conflicto. Por ese conflicto. Porque estaban pagando una regalía de 10 y se las quisieron subir a 20 y después se las quisieron subir a 30 y los mineros dijeron, no, vamos a pagar eso, y el titular trajo a otro grupo de mineros que sí estaban dispuestos supuestamente Renacer, a pagar. ¿cómo se llama? Exactamente, Renace Calpa, Calpa Renace, Renace Calpa. Sí. Y se enfrentaron. Provocó un enfrentamiento. Eso lo sabemos, es público, está investigado, está publicado y está dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Ya tenemos un antecedente gravísimo. Jorge Luis, es decir, acá voy a recurrir nuevamente a Polo Monzón, porque la verdad, te soy sincero, nos ayudó a ordenar. O sea, yo creo que él y tú están ayudando a ordenar esta discusión. ¿Y por qué? Porque saben, pues, esa es la diferencia. Es decir, hay que preguntar a la gente que sabe. Entonces él decía, es indispensable hacer un censo, porque no sabemos. No tenemos la información. Entonces tú decías, hay la dificultad del INE. Yo le pregunté a Polo. Me dijo, hay que traer gente de afuera para que nos ayude a hacer esto. Gente que además sabe cómo hacerlo, porque además requieres tecnología, requieres drones, requieres información satelital, tienes que marcar exactamente las coordenadas. Es decir, necesitas mucha información que, por ejemplo, el INEI no te va a poder proporcionar con los recursos que tiene, ¿no? Pero como fuera, ese censo hay que hacerlo. Pero lo otro es esto que tú dices. Hay que crear un marco en el cual, digamos, hay como 3 sectores, ¿no es cierto? Unos que están operando en zonas donde no deberían operar. Esos se pueden reubicar, ¿no es cierto? Pero no deberían estar en las zonas. Esos son ilegales. Claro, pues. Por eso, si quieren seguir haciendo minería, tienen que hacerlo en otro lugar. Tienen que no salir inmediatamente. Y serán reubicados, ya veremos. Pero ya están cometiendo un delito. Eso está claro. Y ya tienen una deuda con la sociedad. Entonces, eso es un tema muy delicado. Sobre ese punto, ni siquiera debería haber discusión. Eso debe ser un principio. El segundo tema son los que operan en lugares que no están concesionados. Entonces, eso es... No sé cuántos son, porque no hay un censo, pero eso es fácil de resolver, ¿no es cierto? Porque no hay un conflicto con el titular. El gran problema es donde hay una concesión, es decir, ponte, Poderosa, tiene 114.000 hectáreas concesionadas y tiene reinfos en esa área. Tiene que ponerse de acuerdo con ellos. Así es. Mira, ¿no? La ley actualmente, las normas actuales permiten que un minero a pequeña escala o artesanal ponga un reinfo en una concesión de un tercero y empiece un proceso de formalización y de diálogo con el concesionario para llegar a un contrato de explotación, pero fuera del área autorizada para operaciones mineras. Cuidado, si la concesión es esta mesa y en la parte blanca de tu mesa es el área autorizada para actividades mineras a la empresa, al titular, ahí no puedes poner un reinfo. Lo puedes poner aquí, donde no es un área dentro del área concesionada, pero que no está siendo explotada por el titular. Efectivamente, eso tiene que quedar bien claro. Sí puedo poner un reinfo en una titularidad de un tercero, siempre y cuando esté dentro del denuncio, pero fuera del área autorizada. Ese es un tema importante. Ese es un tema que hay que revisar. Yo no sé si voy a ser infidente, Ronnie, discúlpame, Ronnie Jurado. Es un hombre que sabe el tema, fue presidente, cuando fue congresista, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas. A Ronnie lo han llamado. Y una vez más se repite el problema. Es una persona calificada, ¿no es cierto? Aparte que es una persona decente, lo cual es bastante en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, él teóricamente le han propuesto ser ministro de Energía, pero ahí empieza la discusión. ¿Quién pone a los viceministros? Es decir, si yo voy a ser ministro, tú vas a ser ministro, tendrías que tener el derecho a formar tu equipo para hacer... No, pues, eso... Sin duda. Ya, el primer problema que te va a sacar a mucha gente que
está calificada, pero que no va a entrar a poner simplemente la cara, ¿no es cierto?, sino a tomar decisiones y a resolver problemas. Y quiere estar con su equipo. Y el segundo conflicto inevitable en este ministerio es Petroperú. Es decir, tú no vas a ser ministro de Energía y Minas y cuando tengas que tomar una decisión sobre Petroperú, no sé cómo vas a hacer para hablar con Nicanor, que está prófugo, tendrás que hablar con su abogado, porque él es el que tomaba las decisiones. No puede ser. El ministro es el que tiene que tomar las decisiones, si no, ¿para qué está pintado? Ese es un Ahora, ¿cómo se va a arreglar Petroperú? Para terminar. Es un buen punto, Nicolás. El futuro ministro o ministra de Energía y Minas no solamente tiene que resolver el problema de la pequeña minería y minería artesanal, que es gravísimo, tiene otros temas de la mayor importancia, como por ejemplo hacerle un seguimiento cercano, una supervisión, una vigilancia cercana a todos los actos que actualmente se están haciendo en Petroperú para evitar lo que tú acabas de mencionar hace unos minutos atrás, y ver que esta empresa realmente transcurra por los caminos y por las decisiones correctas. Ese es un punto fundamental. La masificación del gas es otro punto fundamental. La promoción de las energías renovables es otro punto crítico y fundamental. Son grandes temas que esa ley ya tiene que salir. Y ya está. Estamos tarde. Está en lista de espera para entrar al pleno. Yo no sé qué esperan. Así es. Entonces tienes Petroperú, la masificación del gas, porque en Lima tenemos un gas barato y todos estamos contentos, pero se tiene que democratizar. Se tiene que democratizar los beneficios de un gas barato. A todo el país, a las 7 regiones y más. Y por otro lado tenemos que promover las renovables, tenemos que resolver el tema de la potencia firme de la energía solar, porque tiene que ingresar al mercado. La información que he estado buscando es impresionante, la radiación solar en el Perú. Así es. Por un lado puede considerarlo una desgracia desde el punto de vista del cáncer a la piel, pero somos una potencia en producción de energía solar. Por la radiación que recibimos, por el lugar donde estamos, cerca al Ecuador. Fantástico, realmente. Pero bueno, tenemos que terminar por hoy, Jorge Luis. Un gusto. Qué lástima. Hablar contigo. Sí, pues podríamos quedarnos acá hace horas, pero mi productora me acuchilla porque tenemos un país agitado. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, a tus órdenes. Muy gentil. Y vamos, en realidad hay que tener claro que la prórroga de la vigencia del Reinfo no resuelve el problema, calma las aguas, apaga el incendio, pero tiene que servir este espacio para resolver el problema. Para resolver, y a eso es a lo que hay que abocarse en este momento. Permíteme 10 segundos. Tenemos que retomar el diálogo nacional, tenemos que cuidar la paz en las carreteras, en la ciudad y en todo el país. Y tenemos que, sin lugar a dudas, impulsar la minería en todos sus estratos, pero responsable y sostenible. Y yo quiero decir algo último, permítame, señora Magariño. Yo ayer hice una invocación a los empresarios con motivo de la inauguración de la conferencia anual de ejecutivos. Yo hago una invocación a la gente de la Sociedad Nacional de Minería. Es una nueva generación. Traten de pensar como pensarían sus viejos frente a esta situación de crisis, que muchos de ellos eran sabios. Por eso construyeron lo que construyeron. Porque usaban la cabeza, el diálogo, la relación cordial con sus vecinos, con la gente que ya estaba en las tierras que ellos vinieron a concesionar cuando llegaron. Y reconozcan que la manera como han manejado esto no ha sido la adecuada. Y ha habido, y esto debe servir también de reflexión a los medios de comunicación, un coro horrible descalificando a 500,000 de personas, tratándolas como si fueran delincuentes cuando no lo son, que hay, por supuesto que hay, como en todos lados, y que además están aprovechando este desmadre para meterse como una cuña, ¿no? Pero los medios también tienen que reflexionar sobre cuál ha sido su papel, otra vez en un momento crítico, que en vez de ayudar a resolver los problemas, lo que hacen es echar gasolina a los incendios. Echar gasolina a los incendios, que es lo que han estado haciendo en las últimas semanas.